Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal vamos? Aquí seguimos con el tema 5 y hoy lo finiquitamos. Y vamos a empezar haciendo un pequeño resumen que tenéis ya en el PDF, pero bueno, un poco para resumir aquí en un esquema un poco nuevo em, lo que veíamos del efecto renta y sustitución. Y luego continuaremos con dos pequeños detalles que son muy sencillitos para acabar el tema. Entonces, si os acordáis, habíamos visto hace 2 semanas, porque teníamos una clase por semana, la descomposición entre el efecto renta y el efecto sustitución, ¿vale? Que es uno de los conceptos más importantes de la microeconomía 1. Entonces, un poco para que os acordarais. En el PDF con la teoría tenéis los textos, digamos, la explicación cuando baja el precio. Entonces voy aquí a hacer la explicación o el esquema em, partiendo de, por ejemplo, si aumenta el precio. ¿Vale? Así tenéis un poco todo entre los PDFs y los vídeos. Aunque bueno, la explicación es exactamente la misma. Entonces, veíamos que cuando aumentaba el precio teníamos dos efectos diferentes. Por un lado, el precio de uno me refiero, ¿vale? Suponiendo que hay únicamente dos bienes. Por un lado, al aumentar el precio del bien 1, se está encareciendo relativamente el bien 1 respecto al 2, ¿vale? Eso lo veíamos porque aumentaba el cociente peso 1 partido por peso 2, bastante inmediato, ¿vale? Si aumenta el numerador, pues aumentará el cociente entre peso 1 y peso 2. Ese encarecimiento lo que va a hacer es generalmente que sustituyamos el bien 1 por el bien 2, ¿vale? Como el 1 es más caro relativamente o el 2 es más barato relativamente, lo que haremos es normalmente cambiar el consumo del bien 1 por el del bien 2. Por otro lado, teníamos el efecto renta que implicaba que al aumentar el precio de uno de los bienes, disminuye mi capacidad adquisitiva. Bien. Importante porque si bien al aumentar, digamos, el precio relativo, generalmente cambio el bien 1 por el bien 2, al bajar mi capacidad adquisitiva, puede ser que también reduzca el bien 2, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora mismo qué opciones tenemos según cuál sea el signo de el efecto renta o el efecto sustitución, ¿vale? Para eso vamos a ver qué ocurre con la cantidad 1, que es lo que, digamos, queremos analizar. Cuando tengáis vosotros vuestra empresa, pues querréis ver sobre todo cómo va a cambiar la demanda de vuestro producto en base al precio que podáis poner de vuestro producto, porque generalmente no tenéis control sobre el precio que va a poner vuestra competencia. Entonces teníamos el efecto sustitución, que va a venir determinado por el efecto en los precios relativos, y el efecto renta, que viene determinado por la capacidad adquisitiva. Entonces, primera posibilidad, extremadamente rara, lo voy a poner aquí, sería si el efecto sustitución fuera positivo. Es decir, al aumentar el precio del bien 1, lo que hacemos es comprar aún más del bien 1 porque lo sustituimos por el bien 2. Generalmente este caso no se estudia, entonces no haría falta, no va a salir en el examen, no lo vamos a preguntar ni siquiera como cuestión teórica, porque en el PDF ni siquiera viene. Pero bueno, a nivel teórico podría surgir, ¿no? Cuando hacemos el ejercicio matemático, esto podría pasar. Esto, acordaros, lo veíamos en el tema 1, creo que fue cuando introduje un poco la materia, eran los bienes de Veblen. ¿De acuerdo? Son aquellos, por ejemplo, los bienes muy de lujo que, pues cuando yo me quiero comprar un coche, si soy muy rico, me quiero comprar el más caro. Contra más caro sea, mejor para mí, porque lo que quiero es hacer ostentación de mi renta, ¿no? Como digo, es extremadamente raro y seguramente vosotros no trabajaréis, ojalá, ¿no? Trabajaréis vendiendo y fabricando BMWs, pero bueno, es raro. Um, Tenemos, por tanto, lo más común es que el efecto sustitución sea negativo. Es decir, que al aumentar el precio del bien 1, al encarecerse el bien 1, reduzcamos la cantidad del bien 1 porque la estamos sustituyendo por el bien 2. ¿Vale? Entonces, generalmente tendremos un efecto sustitución negativo. Como ya digo, en los ejercicios esto va a ser siempre negativo. Y en la vida real, pues también. Claro, ocurre ahora que el efecto renta puede tener diferentes valores.
Posibilidad número 1, que el efecto renta, lo llamamos R, sea negativo. Cuando el efecto renta era negativo, ¿qué significa? Significa, cuando el signo sea negativo, implica que la cantidad se mueve en el sentido contrario al precio, ¿vale? Cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. Aquí exactamente lo mismo. El efecto renta negativo implicaría que al aumentar el precio, disminuye nuestra cantidad, la cantidad que demandamos de Q1. En este caso, de nuevo, lo importante es que es por dos razones distintas. Aquí es porque lo cambiamos por Q2, aquí es porque al poder comprar menos, directamente reducimos la demanda de ese bien. Generalmente tendremos este tipo de bienes. Este tipo de bienes son bienes normales, ¿vale? Cuando el efecto renta era negativo, era un bien normal. Y si tenemos en cuenta los dos efectos, lo que obtendremos es una demanda normal. Demanda normal, ¿por qué? Porque al aumentar el precio, baja la cantidad. Por los dos efectos, como son negativos, por A o por B, al aumentar el precio bajará la cantidad que demandaremos. De nuevo, suponemos que el efecto sustitución es negativo, tenemos la opción número 2, que el efecto renta sea exactamente igual a 0. En este caso, la cantidad de demanda del bien 1 solamente bajará por el efecto sustitución, pero no bajará por el efecto renta, ¿vale? En este caso, acordaros, hablamos de un bien neutro. Esto lo vimos también en el tema 4 con las elasticidades. Si tenemos un bien neutro, el efecto renta será 0 y la elasticidad, si queréis lo pongo aquí también, será también 0, ¿vale? Porque la derivada de Q1 respecto a la renta será 0. Es decir, al aumentar mi renta, al aumentar mi capacidad adquisitiva, la cantidad que demando de ese bien no va a variar, no va a cambiar. Va a permanecer constante o igual a un valor determinado. ¿Cómo será la demanda en ese caso? Bueno, por un lado baja, por otro se queda igual, al final bajará. ¿Vale? Imaginad, aquí por ejemplo cae 2 y 2, en total caería 4. Aquí cae 2 y 0, al final cae 2. Si cae uno de ellos y el otro permanece igual, el efecto total será de caída. Por tanto, seguimos teniendo una demanda normal. Demanda normal en el sentido de que al aumentar el precio, cae la cantidad total que demandamos. Tenemos otra opción, que es que el efecto sustitución sea negativo, pero que ahora el efecto renta sea positivo. Aquí las cosas se complican un pelín más. Cuando era positivo, ¿qué significa? Positivo implica que Q1 aumenta o varía en el mismo sentido que el precio. El precio al aumentar hace que la cantidad también aumente. Aquí hablamos de un bien inferior. De nuevo, si queréis, bien inferior, acordaros del tema 4, implicaba que la elasticidad renta era negativa. Perdón, negativa no, al revés, estoy tonto. Si es positivo, es positivo. Es positivo, ¿vale? Quiere decir que... No. Lo había hecho perfectamente bien. Pero, madre mía, qué tachón. No, estaba bien como lo había hecho antes. Perdón, me he liado. Elasticidad renta negativa. ¿Vale? Quiere decir que al aumentar la renta, bajo el consumo de Q1. O, como en este caso, al aumentar el precio y bajar mi capacidad adquisitiva, aumentaré Q1. Lo que tenemos aquí es tres, digamos, posibilidades. Bien inferior implica, esto lo he comentado alguna vez, esos bienes que te ves obligado a comprarlos porque no te llega la renta para más, ¿no? Son bienes a lo mejor muy baratos, como puede ser la patata, los fideos chinos, ¿no? Suelen ser bienes igual muy básicos, que en cuanto tengas un poco de dinero, igual dejas de comprarlos, ¿no? Igual en vez de comprar patatas para cocer, te compras directamente patatas fritas de bolsa. No, tampoco sé muy bien si son más baratas o más caras, pero bueno. Digamos, bienes inferiores que por tu baja capacidad adquisitiva, digamos, por esa mayor pobreza, te ves obligado a comprar en mayor cantidad. ¿Qué ocurre? Que por un lado baja la cantidad, porque
la sustituimos por el bien 2, por otro lado aumenta. ¿Cuál va a ganar? Pues va a depender de cuál sea mayor, ¿vale? Si esto es menos 3 y esto es 2, será negativo. Si esto es 3 menos 3 y esto es 5, será positivo. Entonces tenemos, digamos, tres posibilidades a la hora de sumar los dos efectos. El efecto puede ser negativo, el efecto total, y tendríamos, por tanto, de nuevo, una demanda normal. Como he dicho aquí, pues al aumentar el precio, bajará la cantidad que demandamos. Puede ser cero. Aquí tendríamos una demanda rígida, que lo que implica es que al aumentar el precio, la cantidad permanece constante. ¿Vale? Imaginad, por ejemplo, que al aumentar el precio yo bajo mi consumo en 2 unidades porque los cambio por el bien 2, pero lo aumento en 2 unidades porque mi pobreza o mi menor capacidad adquisitiva me fuerza a comprar más del bien 1. Baja 2, aumenta 2, permanece constante. Podría ser un caso. Y finalmente tendríamos, si esto es positivo, como he dicho antes, ¿no? Pues si esto es menos 3 y esto es 5, tendríamos una demanda anormal que esto es lo que llamábamos bien Giffen. Que al aumentar el precio aumenta la cantidad. Vale, era un poco la diferencia que también veíamos entre los bienes Veblen y los bienes Giffen. Ambos son bienes raros, que probablemente en la vida real pues no existan o sean muy difíciles de observar, pero la diferencia fundamental era que el bien Veblen era positivo por el efecto de sustitución, no había que atender mucho el efecto renta, esto también podría variar dependiendo de cómo sea su valor, pero bueno, no perdemos tiempo ahí. Sí que es igual un poco más importante a nivel teórico, se le da un poco más de importancia al bien Giffen, ¿vale? Porque digamos, cumple la ley de la demanda, el efecto sustitución sigue siendo negativo, que es algo que fundamentalmente es importante para, a nivel teórico, encontrar equilibrios y que todo funcione más o menos bien, pero podría ser, si el efecto renta es muy positivo, si es un bien muy inferior, muy necesario según lo pobre que sea, si queréis, sí que podría darse el caso de que tuviéramos un bien Giffen. Aunque sea raro, es más probable que podamos encontrar este tipo de bien. Y bueno, aquí tendrías pues eso, esa clasificación más o menos de las diferentes demandas. Lo normal, donde nos vamos a centrar ahora en seguir analizando el comportamiento de la demanda, y cuando sigáis en Microeconomía 2 será lo que utilicéis, será la demanda normal, ¿vale? Está bien que aprendáis que existan diferentes tipos de demanda, como puede ser la rígida, como puede ser la normal. Está bien sobre todo que entendáis las elasticidades que veíamos en el tema 4, eso es también muy, muy, muy importante de la micro. Pero bueno, para continuar, vamos a suponer que existe una demanda normal. Para continuar me refiero a lo que queda de tema 5 y lo que digo, la micro 2 que veréis el año que viene. O sea que de momento no os preocupéis. Pero bueno, vamos a suponer que al aumentar el precio bajará la cantidad de ese producto. Vale, no hemos hecho gran cosa porque esto ya lo veíamos en el tema 1, creo que el primer día lo veíamos, es bastante básico, pero bueno, hemos, digamos, formalizado de una forma mucho más estricta por qué al aumentar el precio baja la cantidad. Y, de nuevo, al bajar el precio aumentaría la cantidad. ¿Vale? Lo importante es, cuando tengamos demanda normal, cuando el efecto total sea negativo por lo que sea, es que se mueven en sentidos contrarios. Al aumentar el precio baja la cantidad, al bajar el precio aumenta la cantidad. Y vale, con eso tendríamos ya esa clasificación. Vamos ahora a seguir con el excedente del consumidor. Bien, el concepto de excedente es muy sencillo, aunque a veces os cuesta un poco el cálculo, aunque aquí si veis el PDF vais a ver una integral y es probable que os asustéis. No os preocupéis porque integrales no vamos a hacer, ¿vale? Al menos a nivel práctico. Entonces, el excedente del consumidor que es un concepto extremadamente importante porque es lo que nos va luego a permitir
por ejemplo, creo que es en la micro 2 cuando se ve, no lo sé porque como se quita mucha materia al final entre las diferentes micros, pero el excedente del consumidor nos va a permitir luego analizar mejor qué tipo de impuestos es mejor para un individuo. Algún ejercicio haremos en micro 1 de esos conceptos, pero bueno, no profundizaremos mucho en ello, únicamente un cálculo para ver un poco por encima qué puede afectar más o menos al consumidor, ¿no? Pero generalmente el excedente del consumidor aquí nos dará un valor, ¿no? 300, ahora veremos qué es, pero es muy importante a nivel teórico para poder evaluar diferentes políticas y diferentes sistemas de precios o diferentes sistemas en las que podemos impactar o afectar a un mercado determinado. Entonces, ¿qué es el excedente del consumidor? Ya veis que la palabra excedente significa, digamos, lo que sobra, ¿no? Va a ser una comparación entre un valor y otro para ver, digamos, cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, el excedente del consumidor lo podemos definir como la diferencia entre lo que un individuo está dispuesto a pagar. La verdad es que lo copio, pero bueno, con dictar valdría, pero... La diferencia entre lo que un individuo está dispuesto a pagar y lo que paga. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si yo estoy dispuesto a pagar 10 euros, esto en las subastas, antes que en eBay era bastante... ahora hace muchísimo que no compro por eBay. Pero bueno, cuando hacías una subasta en eBay, a lo mejor tú podrías subastar un producto por 20 euros, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar por 20 euros. Pero si el segundo creo que era solo pagaba 10, pues al final tú pagabas únicamente 10 euros. El excedente sería 10, la diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a pagar, 20 euros, y lo que realmente he tenido que pagar, 10 euros. Ese excedente es un poco una medida de la satisfacción que yo voy a tener después de comprar el producto. Lo mismo, si yo estoy dispuesto a pagar 100 euros por un producto y únicamente tengo que pagar 10, me sobran 90. Eran 90 euros que yo podía dedicar a comprar ese bien, pero que me he ahorrado, ¿no? Que pueda poder dedicar en comprar otros bienes. Entonces, el excedente es una especie de medida de la satisfacción que puede tener el consumidor, no la utilidad, que eso ya lo hemos visto, sino lo que le va a sobrar al consumidor de renta o de satisfacción una vez que ya ha realizado la compra del bien. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Entonces tendríamos, por ejemplo, una función de demanda, Q sub 1, que depende de P sub 1. Como siempre, por alguna razón, ¿no? Matemáticamente lo hacemos al revés, aunque la función es la función de demanda, Q depende de P, ponemos en el eje vertical el precio y en el eje horizontal las Qs, ¿vale? Sé que es un poco lío, pero bueno, es como los microeconomistas decidieron hacerlo. Entonces, aquí tendríamos la curva de demanda que nos dice cuánto vamos a pagar, cuánto estamos dispuestos a pagar por comprar diferentes unidades, ¿no? Entonces podríamos decir, por ejemplo, si tú me cobras un precio de 5, me parece muy caro y únicamente te voy a comprar una unidad. En cambio, si tú me compras, o sea, si tú me solicitas, ¿no?, un precio de 2, bueno, como me parece más barato, igual te compro hasta 3 unidades. Fijaos que en este caso, muy sencillo, lo mejor para la empresa, sin contar los costes, sería un precio de 2, ¿no? Porque con un precio de 5 compra una unidad, al final ingresa 5 unidades, con un precio de 2 compra 3, 2 por 3, 6 unidades, 6 euros. Pero bueno, de momento no estamos ahí. El excedente sería la diferencia que hay entre la curva de demanda, que es lo que yo estoy dispuesto a pagar, y lo que realmente he pagado. Entonces pongo un ejemplo. Si el precio fuera 5, el excedente del consumidor sería toda este área. ¿Vale? Sería todo el área que me está contabilizando la diferencia en cada punto entre lo que yo iba a pagar y lo que realmente he pagado. Entonces, si fuéramos calculando este área, calcularíamos el excedente del consumidor.
¿Qué ocurre al bajar el precio? Si baja el precio de 5 a 2, ¿qué ocurre? Mi excedente del consumidor será, de nuevo, todo el triángulo que me marca la diferencia entre la curva de demanda y el precio que efectivamente he pagado, ¿vale? Sería todo ese triangulito, ¿vale? También nos iríamos al cuadro rojo, es decir, todo esto sería el excedente del consumidor. En este caso es si el precio es igual a 2, que no lo he puesto, y en este caso sería si el precio es igual a 5. Es decir, lo importante es, el excedente del consumidor es la diferencia, el área que existe entre la curva de demanda y lo que yo al final he pagado por ese producto. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Con una integral, ¿vale? Por eso tenéis en el PDF tenéis la ecuación que copio aquí. Sería la integral desde 0 hasta la cantidad que realmente he demandado. Si demando 1, pues la integral sería solamente de este trozo. Si demando 3, pues sería todo esto. La integral de la curva de lo que yo estoy dispuesto a pagar, que sería la curva de demanda inversa, ¿vale? El precio respecto a la cantidad. Menos lo que yo realmente pago. Lo que yo realmente pago, que es el precio menos la cantidad. Como digo, esto sería la forma teórica de verlo. ¿Cómo lo solemos hacer en los ejercicios de micro? Mucho más sencillo para que no tengáis que integrar. Y al final la interpretación, que es lo que nos interesa, ¿no? La teoría que hay detrás y lo que nos puede servir para luego desarrollar estrategias y políticas más adecuadas, se puede hacer simplemente con una función lineal, ¿vale? Entonces vamos a suponer que la curva de demanda es una función lineal. De nuevo, esto lo que va a conseguir es que no hará falta calcular integrales, ahora lo veremos, será simplemente el área de un triángulo, que espero que os acordéis de cómo calcular el área de un triángulo. Entonces, es mucho más sencillo, pero bueno, la teoría, lo importante va a ser exactamente igual, con lo cual no perdemos conocimientos por el camino al simplificar el problema. Entonces, pongo aquí un ejemplo de una función lineal. Por ejemplo, imaginad que Q sub 1 es 200 menos 20 P sub 1, por ejemplo. Es una función lineal porque la pendiente va a ser menos 20, que va a ser una constante. Si dibujamos esta ecuación, P sub 1, Q sub 1, para dibujar la ecuación mejor, podemos despejar P sub 1. Entonces, P sub 1 lo despejamos, sería igual a 200 menos Q sub 1 partido por 20. ¿Vale? Movéis cosas de un sitio a otro y llegaréis a esta función. Entonces vamos a dibujarla. Si Q sub 1 es 0, P sub 1, el precio que pagaré por 0, bueno, lo que tendríamos si Q sub 1 es igual a 0 sería 200 partido por 20, que es 10. Y para que el precio sea 0, Q sub 1 debe ser 200. Una vez que tenemos el corte con los ejes, pues simplemente trazamos la línea recta y ya estaría, ¿vale? Línea o curva de demanda finiquitada. En los temas 3, 4 y 5, cuando pidamos efecto renta sustitución, cuando pidamos calcular las funciones de demanda marshallianas, suelen ser, como hemos visto siempre, acordaros, de este tipo. Suelen ser así porque son estrictamente convexas, por todas las propiedades que habíamos visto en el tema 2. Pero bueno, cuando luego os pidamos excedente del consumidor en algún otro ejercicio, generalmente suelen ser funciones de este tipo. Mucho más simples que obviamente rompen con esas hipótesis que veíamos al principio, pero bueno, que al final nos permiten calcular todo de manera más sencilla. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría si el precio es, vamos a poner 6? ¿Vale? Si el precio es igual a 6. Significa que hay
una serie de cantidades que yo voy a comprar, que voy a pagar 6 por ellas, pero que yo estaba dispuesto a pagar más. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a primero calcular este valor. Si el precio es 6, lo podemos cambiar aquí. 20 por 6 es 100. Estoy tontísimo, no va a ser que me equivoque. No, 400 no es. 120. Con lo cual esto sería 80. Entonces, si el precio es 6, la cantidad sería 80. Entonces, hasta que yo compre 80 unidades, cuando compre la 80ava, ¿no? Sí que es cierto que yo estaba dispuesto a pagar 6 euros y voy a pagar 6 euros. Perfecto. Pero hasta entonces he comprado toda una serie de cantidades a un precio 6, pudiendo haber pagado más, ¿vale? Por ejemplo, la unidad, vamos a calcularlo si queréis, la unidad 40ava, voy a poner aquí en rojo para que no os liéis. La unidad 40ava, ¿cuánto estaba yo dispuesto a pagar por la unidad 40ava? Lo podemos ver aquí. Si Q sub 1 fuera 40, yo estaba dispuesto a pagar. Cogemos la función del precio, 200 menos 40 partido por 20, que es 160 partido por 20, será 8, pero bueno, por si acaso. Bien, ya lo he liado yo. Efectivamente, 8. Es decir, yo estaba dispuesto, al comprar esta unidad, a pagar hasta 8 unidades. Pero al ir al mercado me di cuenta de que vale 6. Pues me acabo de ahorrar 2 euros. Sería más feliz. Esa diferencia, ¿de acuerdo? Que esos 2 euros los sumaríamos no únicamente para las 40 unidades, sino también para la 41ava, la 42ava, la 21ava, ¿vale? Iríamos sumando, digamos, si queréis, por columnas, todas las unidades. Y a nivel matemático lo que hacemos es, en vez de ir sumando todas ellas con un sumatorio, calculamos el área del triángulo, ¿vale? Porque van a ser, a nivel teórico debería ser el mismo valor contando unidades infinitesimales. Es decir, que no solamente es lo importante comprarme la 40ava, sino la 40,5ava, si es que existe eso. Entonces lo importante es calcular este área porque va a ser el excedente del consumidor. Lo pongo en rojo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues muy sencillo. Base por altura partido por 2. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí por si no os acordáis. ¿La base cuánto es? 80. ¿Vale? Voy a comprar hasta 80 unidades. ¿La altura cuánto es? Pues de 10 a 6 van 4 unidades, 4 euros. Partido por 2 es 80 por 2, 160 unidades, pero bueno, por si acaso. 160 unidades. Generalmente yo nunca he visto poner aquí euros, ¿vale? Podría, si quererse, estos 160 evaluarse como euros que yo me he ahorrado, en el sentido de que eran euros que yo podía haber pagado y no he pagado. Pero bueno, generalmente se suele poner como un valor sin más, 160. Lo importante ya no es tanto calcular este valor, sino calcular también cuánto va a variar ese valor al cambiar el precio. Por ejemplo, imaginad ahora que el precio cambia, vamos a poner a 3 unidades, por poner algo. Entonces, ahora el precio, por lo que sea, ha cambiado a 3 unidades. Primero, ¿qué haríamos? Calcular cuánta cantidad vamos a consumir si el precio es igual a 3. Entonces lo hago aquí. Si el precio es igual a 3, ¿cuánto consumiremos? Función de demanda. 20 por 3, 60. Consumiré 140 unidades de Q sub 1. ¿Cuál será el triángulo? Bueno, calculamos todo el triángulo. La diferencia entre lo que yo estaba dispuesto a pagar, que es la función,
y lo que he pagado realmente, que es 3. Excedente del consumidor, calculamos igual. Base, 140. Altura, de 10 a 3, 7. Partido por 2. Y esto es 490, efectivamente. Vale. Es decir, al bajar el precio, ha aumentado mi excedente del consumidor. Si queréis un poco, ha aumentado mi bienestar o algún tipo de valoración de satisfacción. No derivada del consumo, ¿vale? Porque de nuevo, la satisfacción del consumo se determina con la función de utilidad, sino una satisfacción, digamos, del intercambio. Del mercado en el que has estado operando, comprando en este caso el bien. Como digo, eso tiene poco misterio, ¿no? Al bajar el precio puedo comprar más, pues aumentará mi excedente del consumidor, aumentará, como digo, esa satisfacción. Lo importante es cuando podamos analizar excedente del consumidor y del productor, que sería el beneficio, ver cómo afecta mi impuesto a lo mejor a los consumidores, a los productores, ¿vale? Eso es un poco la gracia de todo esto. Pero ese momento nos lo saltamos. Lo veremos más adelante. Y con eso tendríamos ya el concepto de excedente del consumidor. Si nos preguntan por la variación del excedente del consumidor, cuánto ha variado al cambiar el precio de 6 a 3, pues haríamos 490 menos 160, 330. Básicamente positiva porque al bajar el precio pues tendremos un mayor excedente. Y por último, acabamos ya el tema 5 con otro concepto muy sencillito, que es el de la curva de demanda de mercado. Muy sencillo, demasiado, ahora cuando lo veáis veréis que es extremadamente simple, pero que os da algún problema en los exámenes. Es decir, yo creo que es porque vais demasiado rápidos y vais automáticamente a hacer una serie de operaciones sin pensar muy bien en lo que hacéis. Entonces, curva de demanda de mercado, muy simple. ¿Qué nos dice la curva de demanda de mercado? Lo que se va a demandar en total en el mercado, lo ponemos como Q mayúscula, es igual a la suma de lo que va a demandar cada uno de los individuos. ¿Vale? Se suele poner, si queréis, QI, Q de cada individuo, y I va desde el primer individuo hasta el individuo número n, que sería el último. Es decir, imaginad, muy simple. Si al precio igual a 1 tenemos el individuo A, el individuo B y el individuo C. El A quiere comprar al precio de 1 5 unidades, el B quiere comprar 3 y el C quiere comprar 2. En total, la curva de demanda de mercado nos diría que al precio 1 queremos comprar 5 más 3 más 2, 10 unidades. Al precio 2, por ejemplo, el individuo A quiere comprar 2 unidades, el B quiere comprar 1 y el C quiere comprar 0. En total compraríamos 3 unidades. Cada una de estas demandas es la curva individual de demanda de cada individuo. ¿Vale? Podríamos dibujar para el individuo A su función con estos puntos, para el B y para el C. Al sumar cantidades tendríamos la total. Entonces, extremadamente sencillo, pero ¿qué ocurre? Que en los exámenes, por ejemplo, en vez de daros las funciones de demanda de cada individuo, os damos, por ejemplo, lo que está dispuesto a pagar cada individuo. Imaginad que os damos, por ejemplo, esto. 200 menos Q1 partido de 20 del individuo A. ¿Esto qué sería? Lo que está dispuesto a pagar el individuo A por cada producto que compra del bien 1. E imaginad ahora que os doy, por ejemplo, esta otra del individuo B. ¿Esto qué es? Para la persona B, ¿cuánto está dispuesto a pagar por cada cantidad de producto?
Entonces, muchas veces en los exámenes, lo digo ahora para que por favor no me lo hagáis, sumáis directamente para calcular la curva de mercado, sumáis estas dos ecuaciones. Cogéis esto de aquí, lo sumáis a esto y despejáis. No, no. Hay que sumar Q sub 1. Entonces lo que haríamos es, primero despejar de aquí Q sub 1. Q sub 1 es igual a 200 menos 20 P sub 1. Despejaríamos la curva de demanda del individuo B, Q sub 1 igual a 300 menos 20 P sub 1. Y ahora sumaríamos, ahora sí, estas dos funciones. La demanda total de mercado, si únicamente hay de estos dos individuos, sería 200 más 300, 500, menos 20 menos 20, menos 40 P sub 1. Entonces, cuando queramos calcular la función de demanda de mercado, importante hacerlo siempre a partir de la suma de las curvas individuales de demanda de mercado, ¿vale? Q sub 1 debe estar siempre a la izquierda. Una vez que despejéis Q sub 1, la sumáis, ¿vale? Sumáis las funciones para ver cuánto se va a demandar para cada uno de los precios. Entonces, por ejemplo, si P sub 1 en este ejercicio, ¿vale? Que es diferente de este. Son ejemplos completamente distintos. Si P sub 1 fuera igual a 2, ¿qué ocurriría? El individuo A, ¿cuánto compraría? Pues vamos a ver, 160. Bien, yo no sé qué hago aquí. Efectivamente 160. El individuo B, ¿cuánto compraría? Pues lo mismo, pero más. ¿Qué hago? Yo no sé, esta calculadora a veces me hace 260. Vale. En total, ¿cuánto se compraría? Dos formas de verla. O sumáis en total las demandas individuales, 160 más 260, 420, por si acaso, efectivamente. O directamente vamos a la función de demanda de mercado y comprobamos qué ocurre al precio 2. Debería dar lo mismo. Operamos 500 menos 40 por 2, efectivamente 420. Si no da lo mismo, pues algo habríamos hecho mal. Entonces, muy importante cuando calculemos la función de demanda de mercado, primero despejar las funciones de demanda ordinarias de cada individuo y luego sumar esas funciones, ¿vale? No, nunca, jamás sumar estas curvas de demanda de precios. Generalmente, lo pongo aquí también para no gastar muchas más hojas. Esto es lo que se llama una suma, bueno, lo tengo que hacer con gráficos, o sea que lo hacemos también aquí, perdón. Eso de sumar Q sub 1 para obtener la demanda de mercado es lo que se llama una suma horizontal. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a dibujar las funciones de antes, ¿vale? Si el individuo A sería P sub 1, Q sub 1. Tiene la siguiente función de demanda. Si Q sub 1 es 0, esto era 10, hemos dicho. Y esto debería ser 200. Y el individuo B P sub 1, Q sub 1, tiene la siguiente, si Q sub 1 es 0, 30 partido por 2, que sería 15, y estos 300. Lo que se hace a nivel visual para obtener la función de demanda de mercado es ir sumando horizontalmente, es decir, esta función la añadiríamos a esta otra de forma horizontal. O, si queréis, podríamos ir viendo precio por precio cuál sería la curva de demanda. En este caso, como tenemos que parten de diferentes precios, no sería tan fácil. De 15 a 10 tendríamos únicamente la demanda del individuo B, ¿vale? Porque fijaos que el individuo A
Si el precio es mayor que 10, no va a comprar nada. Y no tenemos demandas negativas, ni precios negativos, ni nada de eso. Con lo cual aquí tendríamos la demanda del individuo B. Pero a partir de 10, demandan los dos y tendríamos la demanda conjunta. Generalmente nos quedaríamos con la función que tendríamos de la demanda conjunta, a no ser que el ejercicio nos pregunte específicamente por esa función. Y poco más. Con esto tendríamos ya finiquitado el tema 5 y podemos hacer algún ejercicio ahora para ver un poco mejor esto. Vale, pues un poco para que veáis esos conceptos puestos en práctica, vamos a hacer el ejercicio 9 y 10 de los que he subido a internet. ¿Vale? Con el 10 veremos un poco mejor este posible problemilla que podríamos tener al sumar directamente las curvas individuales. Entonces empezamos con el ejercicio 9, que es bastante sencillito. Espera, ¿el 9 lo veis? Sí. Vale. Entonces nos dan, a ver que amplíe, nos dan la función de demanda de un individuo, que es 3,50 menos 0,5 por P sub 1. ¿Vale? Como la Q es minúscula, estamos hablando de la curva de demanda de un individuo en particular. Y nos preguntan calcular el excedente del consumidor cuando el precio es igual a 3. Y luego nos preguntarán cuál es el cambio que va a haber en el excedente del consumidor cuando el precio cambie a 6. Entonces, generalmente, la forma más simple de hacerlo es primero dibujar la curva de demanda. Entonces, primero despejamos el precio en función de Q sub 1. El precio va a ser igual a 3,50 menos Q sub 1 partido por 0,5 y esto es igual a 7 menos 2 Q sub 1. ¿Vale? Si dividís os va a salir tal cual. Fijaos que para algunas cosas hay que despejar P para obtener el excedente del consumidor, para otras hay que despejar Q para, por ejemplo, obtener la función de demanda de mercado. Entonces no os liéis, según que os preguntemos, tendréis que despejar una u otra. Bueno, realmente no hay que despejar ninguna, la podéis dibujar directamente desde esta, pero bueno, suele ser un poco más fácil dibujarla a partir de aquí, ¿vale? Porque así ya podemos ver si Q es igual a 0, el precio va a ser 7, y para que el precio sea 0, Q debe ser 3,5. De nuevo, esos datos los podéis también sacar de la función directa de demanda, pero bueno, lo que se suele hacer es, como aquí aparece en el eje vertical P, pues despejar P sub 1, ¿vale? Entonces tendríamos ya la función de demanda individual de ese individuo. Y nos preguntan qué ocurre si el precio final es, voy a poner en verde, es igual a 3. Bueno, 3 estará un poco más bajo. Entonces primero, si el precio es 3, vamos a calcular cuánto va a demandar finalmente de ese producto. Entonces a través de la función de demanda de ese consumidor, si el precio es 3, la cantidad, perdón, la función de demanda sería la de arriba, perdón. La función de demanda nos dice que va a ser 3,5 menos 0,5 por el precio que es 3, y esto tiene que ser 2. Efectivamente es 2. Es decir, si el precio es 3, lo pongo por aquí, va a consumir 2 unidades. ¿Cuál sería el excedente del consumidor? De nuevo, el área, el triángulo, que está por debajo de la función de demanda y el precio que realmente paga. ¿Vale? Es la diferencia entre lo que estaba dispuesto a pagar, que nos lo determina la función de demanda, y lo que realmente paga.
excedente del consumidor, cuando el precio es igual a 3, es igual a base, que es 2, por altura, de 3 a 7, 4, partido por 2, esto es 4. El excedente del consumidor es igual a 4. ¿Qué ocurrirá si el precio es igual a 6? ¿Vale? Estaríamos en este segundo caso. Primero, si el precio es 6, calculamos cuánto va realmente a demandar. De nuevo, iríamos a la función de demanda. Si el precio es 6, la cantidad es 3,50 menos 0,5 por 6, esto es 0,5. Por si acaso, pero no hay mucho más todavía. 0,5. Bueno, ya veis que la escala no me ha quedado muy bien, pero bueno, da un poco igual. En este caso, el excedente del consumidor sería este triangulito de aquí. La diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga, hasta la cantidad que realmente va a comprar, que es 0,5. Excedente del consumidor, si el precio es igual a 6, es igual a base, lo que compra, 0,5, por la altura, de 6 a 7, 1, partido por 2, esto es 0,25. Fijaos que ha bajado el excedente del consumidor. Al aumentar el precio, digamos que esa satisfacción, ese dinero sobrante que tenía entre lo que yo estaba dispuesto a pagar y lo que realmente voy a pagar, pues va a bajar. Si aumenta el precio, pues me voy a ahorrar, digamos, menos dinero, ¿no? en ese mercado. Por eso baja el excedente del consumidor. Y no nos piden mucho más. Baja de 4 a 0,25. Y ya tendríamos el ejercicio número 9. Vamos ahora con el ejercicio número 10. Entonces el ejercicio 10 es muy sencillito, pero nos va a obligar un poco a hacer muy bien, digamos, el gráfico que tenemos que evaluar, que es el de la función de demanda conjunta, en este caso, de tres individuos. Entonces tenemos como digo, tres individuos, el individuo A, el B y el C. Cada uno de ellos tiene una función de demanda diferente. Entonces aquí nos dicen que lo que está dispuesto a pagar el individuo A es 50 menos un medio de Q sub 1. El individuo B es 40 menos un cuarto de Q sub 1. Y el individuo C es 30 menos un quinto de Q sub 1. Como digo, generalmente cuando la utilicéis para micro 2, lo que se suele hacer es siempre despejar Q sub 1 y directamente sumar, ¿vale? Como hemos hecho en la teoría. ¿Qué ocurre? Que como puede haber diferentes inicios de la función, como vemos aquí, esta empieza en 50, esta empieza en 40 y esta empieza en 30, dibujar la función se hace un pelín más complicado, ¿vale? Porque no es directamente una función de demanda con una única pendiente. Ahora lo iremos viendo. Entonces lo que suele ser un poco también más útil es dibujar bien primero la función de demanda de conjunta. Entonces aquí tendríamos Q y aquí tendríamos P sub 1. Entonces empezamos por el individuo que tiene una mayor disponibilidad a pagar, es decir, individuo A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en 0, para una compra, digamos, de bien 0, o si queréis 0,1, ¿vale? Porque obviamente 0 no vas a poder comprar, pero bueno, 0,1, si os fijáis, el que más va a comprar sería el individuo A, que empieza en 50. Entonces la gracia es que si el precio es
entre 50 y 40, solamente va a comprar el individuo A. Fijaos que el B únicamente va a comprar si el precio es 40 o menos, porque estamos restando. Entonces, el peso 1 de B va a ser siempre menor que 40. Jamás va a comprar el bien si el precio fuera mayor que 40. Lo mismo si el individuo B, C tuviera un precio mayor que 30. Jamás lo compraría. ¿Vale? El precio de 1, lo que está dispuesto a pagar C, es 30 o menos. Con lo cual, tenemos que la función de demanda de mercado primero va a empezar únicamente siendo la del individuo A. Bueno, perdón, continúo. Entonces, ¿cómo dibujaríamos la función de demanda? Lo más sencillo es, como digo, empezar por el que tiene una mayor disponibilidad a pagar y dibujar, si queréis en lápiz, esa función de demanda. Yo lo voy a hacer pues aquí en verde para que lo veamos, ¿vale? Aquí voy a dibujar, como digo, la función de demanda del individuo A, porque es el que tiene una mayor disponibilidad a pagar al principio. Entonces empezaría en 50, si Q1 es 0, y Q1 debería ser 100, ¿vale? Para que el precio fuera igual a 0. Es decir, corta esto, vamos a ponerlo aquí en 100. Entonces aquí lo importante es ver que, como decía antes, de 50 a 40 únicamente va a comprar el individuo A. A partir del precio 40, de 40 para abajo, el individuo B también va a empezar a comprar. Entonces, a partir de este punto, habría que añadir la función de demanda del individuo B. Para ello, vamos a sumar cuál sería la suma de demanda conjunta entre A y B. ¿Para ello qué hacemos? Despejamos Q1 para cada uno de los individuos. Entonces, para A, Q1 es igual a 100 menos P1, ¿vale? Despejar Q1 de aquí y obtendréis esa función. Movéis esto hacia la izquierda, P1 a la derecha, multiplicáis por 2, perdón, esto sería menos 2 P1, y llegaréis a esta función de demanda. La función de demanda de B, hacemos exactamente lo mismo, Q1 sería igual a 40 por 4, que es 160, menos 4 por P1. Por tanto, la conjunta entre A y B sería la suma, voy a poner así A más B, que sería 100 más 160, sería 260, a menos 6 P1. No hace falta mucho más. Si queréis, aquí podemos ver cuándo va a cortar el precio en 40. Esto se puede ver en la demanda del bien 1. Si el precio es 40, la cantidad va a ser igual a sería 100 menos 80, 20. Vale. Entonces, de 20 en adelante empezaremos a contar esta nueva función de demanda. Lo que nos interesa, tenemos ya el corte 40-20, es el corte con el eje horizontal. Entonces, el precio será 0 cuando Q sea igual a 260. Lo pongo, por ejemplo, aquí. Vale. Y finalmente, ¿qué ocurre cuando el precio sea igual a 30 o menos? Cuando el precio sea 30 o menos, el individuo C empezará a comprar. Primero podemos pensar cuánto va a ser la cantidad para ese precio. Entonces, lo podemos ver directamente aquí. Cuando el precio sea igual a 30, sería 6 por 30, 180, menos 260, 80. Es decir, a partir de este punto empiezan a comprar los tres individuos. Calculamos cuál sería la curva individual
del individuo C, ¿vale? Esto sería la del C. ¿Y esto qué sería? Despejamos Q1, 30 por 5 es 150 menos 5 P1. ¿Cuál sería la curva conjunta de los tres individuos? Sumaríamos las tres demandas individuales. 100 más 160 más 150 es 410. Y luego menos 2, menos 4 es menos 6, menos 5, menos 11 P1. Lo importante es que si P1 es 0, la cantidad sería 410. Con lo cual tendríamos ya la función de demanda conjunta. La función de demanda conjunta, como digo, ¿cuál sería? Realmente sería primero esta de aquí, donde únicamente consume el individuo A. Después sería esto de aquí, donde consumen el individuo A y el individuo B. Y después ya las tres que obtendríamos directamente al sumar las tres curvas de demanda individuales. Como digo, en la micro más avanzada que veréis más adelante, generalmente se cogería esta de aquí. ¿Vale? Primero porque se asume que todos tienen la misma curva de demanda. Y segundo porque fijaos que la mayor cantidad del gráfico es la línea azul. ¿Vale? Es decir, cuando añades muchos individuos, lo más normal es que cuando luego se junte la demanda con la oferta, ese equilibrio sea en un punto del azul. No tiene por qué, obviamente, pero generalmente suele estar donde hay un mayor tamaño. Por tanto, cuando hagáis a lo mejor modelos de la micro 2, lo que haréis directamente es sumar las curvas individuales de demanda y quedaros con esta. Pero bueno, en la micro 1 de momento sí que es importante saber que podría darse el caso, ¿no?, de que tenemos en este caso, la verdad es que es importante, una gran cantidad de posibles cantidades y precios donde únicamente consume un individuo o únicamente consumen dos individuos. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué este caos de que a veces esta función no nos puede servir? Porque fijaos que si utilizáramos directamente esta para siempre, ¿qué ocurriría? Imaginad que el precio es 40, ¿vale? ¿Cuánto nos daría? Si el precio es 40, nos daría una cantidad negativa, ¿vale? Si lo calculáis, esto es menos 30. ¿Por qué? Porque si el precio fuera 40, el individuo C estaría comprando de forma negativa, lo cual en sentido económico no tiene sentido, ¿vale? Por tanto, digamos que esta función no puede servir como tengamos funciones que sean de este tipo, ¿vale? Con diferentes comienzos en la disponibilidad a pagar. Eso es un poco un problema que tenemos por utilizar funciones lineales, ¿vale? Las funciones lineales son muy bonitas porque nos permiten calcular el excedente de consumidor con un triángulo sin la necesidad de calcular integrales, sino únicamente con el área. Pero claro, tienen el problema de que se cortan con el eje vertical. Si fueran una Cobb-Douglas y tuviéramos una función de demanda, pues la típica estrictamente convexa, como no se cortaría generalmente con el eje vertical, nos valdría la fórmula de que Q es igual al sumatorio de Q sub 1 de Q sub i siempre, ¿vale? Entonces, esto, como digo, como tengamos funciones de demanda, las que hemos utilizado en el tema 1, 2, 3, 4 y hasta 5 al principio, eso nos valdría sí o sí. Pero como lo simplificamos para que sean funciones lineales, que además podáis dibujar un poco mejor, ¿vale? Porque a la hora de buscar puntos de corte, pues una función lineal es mucho más sencillo. Claro, es más sencillo de dibujar, pero luego la interpretación sí que es un pelín más complicada, ¿vale? Porque puede pasar estos casos. Mañana haré otro ejercicio de este tipo, porque sé que al principio puede ser un poco más complicadete, pero bueno, fijaos, ver si queréis otra vez el vídeo, que no es nada difícil. Únicamente es ordenar por disponibilidad a pagar e ir sumando, digamos, de forma horizontal, ¿vale? Forma horizontal implica que primero es uno, luego sería otro, luego sería otro, ¿vale? Vas aumentando hacia la derecha.
Y con eso acaba la clase de hoy. Mañana seguimos con ejercicios.